¿cómo están? Bienvenidas a mi canal y bienvenidas también a esta nueva sección. Les adelanto que esta sección va a tratar, como pueden ver quizás en el título, de relatos de crímenes que se han cometido en contra de niñas o niños y adolescentes. Algunos que ya han sido resueltos y otros que todavía no se han resuelto. Así que espero que les guste esta nueva sección, que me muestren su apoyo compartiendo los videos, dándole me gusta y también comentando lo que piensan acerca de los relatos. En el caso de hoy nos vamos a trasladar a California, específicamente al día 26 de agosto del 2009. Este día Terry recibió una llamada de tantas llamadas que había recibido durante 18 años, pero en esta ocasión la voz al otro lado del teléfono le dijo: mamá, soy yo, estoy bien. Como ya les había dicho, esta llamada ella la había estado recibiendo durante 18 años, ya que su hija de 11 años había sido raptada mientras esperaba el autobús para irse a la escuela. Y ese día empezó toda su pesadilla. Hoy les voy a detallar cómo sucedió este secuestro, quiénes lo hicieron, cómo vivió esta jovencita durante 18 años, en qué condiciones vivió y de qué manera al final entonces ella apareció para reunirse nuevamente con su familia. La protagonista de este caso se llama Jaycee Duggar. En 1990 Jaycee y su familia, que estaba compuesta por su madre, su padrastro y su medio hermana, decidieron mudarse a un pueblecito más tranquilo al sur de California, precisamente corriéndole a este tipo de criminalidad que normalmente se encuentra en las grandes ciudades, y lo hicieron justamente en septiembre para que Jaycee pudiera empezar el año escolar en su nuevo hogar. El 10 de junio del 1991 sería una fecha que la madre de Jaycee, Terry, recordaría durante muchos años por venir. Ese día ella, la madre, salió a trabajar como normalmente lo hacía cada día y dejó a su hija Jaycee preparada para que se fuera a la escuela. Jaycee era una niña de 11 años en aquel entonces. Para ella dirigirse a la parada del autobús de la escuela tenía que subir una pequeña colina que quedaba frente a su casa. Entonces cuando ella iba camino por esta colina para dirigirse a la parada del autobús, se le aparecieron unas personas en un carro. El carro específicamente era de color gris e iba manejando por Philip Greg Garrido. La niña pensó que las personas estaban perdidas y se le acercó al vehículo cuando ellos bajaron la ventanilla porque pensó que ellos necesitaban dirección. En el momento que la niña se acercó al vehículo, él inmediatamente sacó una pistola paralizadora y la pegó contra ella, lo que la dejó aturdida en ese momento. El padrastro, que estaba en la casa, vio desde lejos todo lo que estaba pasando. Cuando la niña quedó aturdida, cuando una persona entonces la entró al vehículo, cuando él vio todo esto, tomó una bicicleta e intentó perseguirlos, pero lamentablemente los perdió porque por supuesto el vehículo era más rápido que la bicicleta. Todo esto también lo presenciaron los niños que estaban allí esperando también el autobús. Más adelante se supo que en este viaje de unas 3 horas hacia donde se dirigían, la esposa de Garrido, Nancy, era quien se encargaba de sujetar a Jaycee en los momentos en que ella como que volvía en sí, se desmayaba, volvía en sí. Ella estaba encargada de sujetarla para que la niña no intentara escapar del vehículo en movimiento. Se estaban dirigiendo específicamente a la casa de Garrido, que como ya les dije anteriormente quedaba más o menos a unas 3 horas, en un lugar llamado Antioquia, también en California. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de la fichita que era este señor Garrido. Garrido nació también en California. Sus familiares luego dijeron que hasta los 21 años aproximadamente él era un chico bueno, pero que todo eso cambió cuando en su adolescencia él tuvo un accidente en una moto. Entonces comenzó a hacerse adicto a algunos medicamentos, especialmente esos medicamentos que causan alucinaciones. Como les dije, a los 21 años él empezó su carrera delictiva, específicamente en el 1972, cuando fue acusado de abusar de una niña de 14 años. Lamentablemente en esa ocasión él se libró de la cárcel porque la niña no quiso testificar en contra de él y no tuvieron más remedio que dejarlo ir. Un año más tarde, en 1973, se casó con una compañera de universidad. Ella al poco tiempo lo denunció porque abusaba constantemente de ella y también porque cuando le dijo que quería divorciarse, él la secuestró porque él no quería divorciarse de ella. Y en esta segunda ocasión tampoco fue condenado por esto que le había hecho a su esposa. En 1976, Garrido estaba pidiendo bolas. Por aquí le decimos así cuando pedimos que alguien nos lleve gratis en la carretera. Entonces una joven de 25 años llamada Catherine Callaway se paró, lo recogió
Y él lo que hizo fue que la secuestró por varios días y entonces la estuvo abusando de ella en todos esos días que la tuvo secuestrada. Al cabo de unos días él fue descubierto por alguien que se fijó que ese lugar estaba como habitado cuando se supone que estaba deshabitado. Debido a este secuestro por fin fue a la cárcel. Ahora bien, mientras él estaba en la cárcel, una joven llamada Nancy Bocanegra visitaba de vez en cuando a su tío, que casualmente era compañero de Garrido en la cárcel. En una de esas visitas, Nancy y Garrido se conocieron, se gustaron y decidieron mantener una relación romántica. Cuando él salió en libertad condicional por el secuestro que había cometido con Catherine, entonces decidieron casarse. Como ya les había contado, Garrido desde los 21 años, aproximadamente no desde la adolescencia, se había convertido en un adicto a diferentes sustancias y algunas de ellas le causaban delirios, también tenía fanatismo religioso y tenía un claro gusto de manera retorcida hacia los niños y las niñas, y aún así tanto Nancy como él encajaron a la perfección. Para que vean el grado de enfermedad que tenía esta mujer, miren lo que ella hacía para ayudarlo o apoyarlo en su locura. Se iban los dos a los parques. Él fingía estar tocando la guitarra, es decir, los parques. Ustedes saben dónde llevan a los niños a jugar allá en Estados Unidos, esos parques. Él fingía estar tocando la guitarra y cantando una canción. Bueno, él no lo fingía porque realmente lo hacía. Ella era la que fingía estar grabándolo a él mientras estaba haciendo eso, cuando en realidad estaba grabando a los niños que habían en ese parque, para que luego cuando él llegara a su casa viera esas grabaciones y ya ustedes se imaginan lo que hacía con esas grabaciones. Así que se piensa que lo que hicieron más adelante con Jaycee, de secuestrarla, el hecho de que ella lo ayudara, fue como una especie de regalo de ella hacia él. Dios, qué retorcido. Regresemos al día en que Jaycee fue tomada por esta pareja. Cuando llegaron a la casa, inmediatamente lo que ellos hicieron fue obligarla a que se quitara toda la ropa. También la obligaron a ducharse junto con Garrido. Guácala, en serio, qué asco de personas, en serio. Mientras yo estaba leyendo este relato, investigando este relato para ustedes, me daba cada vez más asco, y es posible que a ustedes también, si tienen un estómago sensible, les dé un poquito de asco con todas las cosas que esas personas le hicieron a esa pobre niña. Jaycee en ese tiempo dice que perdió la cuenta de los días, la noción de los días, cuando era de día, cuando era de noche, porque la tenían encerrada, no la dejaban salir, por supuesto, no le dejaban tener ningún contacto con el mundo exterior. Solamente Garrido entraba y salía y se desaparecía por mucho tiempo. Entraba para llevarle quizás de comer o para decirle que él era la única persona que la quería, cosas como esas. Entonces ella dice como que perdió la noción del tiempo y que no supo cuántos días pasaron en ese periodo. En ese periodo de días, él entonces en una ocasión hizo algo diferente, además de entrar y salir para llevarle la comida, y fue que se desnudó enfrente de ella y le enseñó su miembro. Entonces le pidió que se lo tocara. Imagínense, una niña de 11 años, en esa época ella dice que nunca había visto un hombre desnudo y mucho menos le había tocado el miembro a un hombre. Ella no quería, porque ella le dijo que le pareció muy extraño que este hombre le estuviera pidiendo esto, pero él la obligó amenazándola con que la iba a matar si ella entonces no lo hacía, y ella al final por supuesto accedió y terminó tocándole su miembro. Ella cuenta que la primera vez que él abusó de ella fue horrible, por supuesto, para ella, porque ella nunca había tenido ningún contacto de ese tipo con un hombre. Él comenzó advirtiéndole que no se resistiera, porque si no iba a ser mucho más agresivo con ella y la iba a lastimar. Aún así, cuando él intentaba acercarse, él le abría las piernas, ella volvía y la cerraba. Eso lo hizo varias veces, él la abría, ella volvía y la cerraba, hasta que en una de esas ocasiones ella dice que él le abrió tanto las piernas que ella sentía que se iba a dividir en dos, y que entonces al final él terminó abusando de ella, por supuesto, de manera muy pero muy violenta, de tal forma que ella sangró por un buen rato y ella pensó que era que se iba a morir, porque al parecer él, no sé, quizás la desgarró, ella no lo dice, pero ella cuenta que sangró bastante y que por eso ella pensaba que se iba a morir en ese momento. Él se presentó ante ella como su captor y a la vez como su salvador, como su dueño y como su protector. La manipulación fue tal que ella después contó que él llegó a ser visto por ella como la persona que tenía la respuesta a cualquier pregunta que ella pudiera hacerse o a cualquier asunto que se pudiera presentar. Más adelante, él le dijo a ella que comenzarían a tener lo que él llamaba carreras. Lo que él hacía durante esas dichosas carreras es que tomaba diferentes sustancias y abusaba de ella durante horas y horas
y horas. Le decía que al hacer lo que él le pedía que hiciera, ella estaría salvando a otras niñas de pasar por lo que ella estaba pasando, es decir, que ponía sobre ella la responsabilidad de la vida de muchas otras personas, lo cual por supuesto era otra manera de seguir manipulándola. También en estas dichosas carreras, él la ataba a la pared, la vestía como prostituta y la hacía ver pornografía junto con él. Ahora bien, ¿qué pasó inmediatamente? Jaycee desapareció, su familia por supuesto se puso en alerta, se hizo la denuncia a la policía, su padre o su padrastro fue uno de los sospechosos durante muchísimo tiempo. Varios medios de comunicación cubrieron la noticia, lo que hizo que esta noticia de este secuestro se esparciera por todo Estados Unidos en cuestión de semanas. También ayudó que decenas de voluntarios se unieron a la búsqueda de Jaycee. Cientos y cientos de panfletos hablando acerca de su desaparición fueron enviados por correos a todas partes del país. Su madre creó una fundación llamada Jaycee's Hope que se encargaba en un inicio, por supuesto, a la búsqueda de Jaycee, y ya con el pasar de los años también se dedicó al apoyo de otros niños que habían desaparecido. Para poder recaudar fondos y seguir con la búsqueda de Jaycee, se crearon canciones, camisetas, botones, diferentes mercancías que se hicieron con su nombre y su rostro, para entonces seguir buscando, como ya les había dicho, más fondos y seguir con la búsqueda de Jaycee durante muchísimo tiempo. También se le unieron varias instituciones a esta búsqueda, lo que hizo posible que se ofreciera una recompensa ante cualquier pista que llevara a la aparición de Jaycee. Lamentablemente nada de esto Jaycee lo sabía porque no tenía acceso a un televisor, no tenía acceso también a noticias del mundo exterior, y por supuesto Garrido le había hecho creer que su familia se había olvidado de ella como parte de la manipulación que él tenía montada para ella. Casi 3 años después de estar en cautiverio, ella se enteró de que estaba embarazada, así que tuvo a su primera hija el 18 de agosto del 1994 con apenas 14 años de edad y sin saber absolutamente nada acerca de la maternidad, de cómo se debe cuidar un niño, o bueno, sí sabía, ella después lo contó, que lo poco que sabía acerca de cómo tener un hijo y atenderlo era por el programa que veía de la doctora Quinn, que por cierto yo también lo veía. El 13 de noviembre de 1997 nació su segunda hija cuando ella ya tenía unos 17 años de edad. Ahora bien, lo más triste de este caso, entre muchas otras cosas, es que durante todo el tiempo que Jaycee estuvo secuestrada por Garrido, hubieron montones de oportunidades de haberla encontrado. Es decir, literalmente la policía estuvo en la misma casa en varias ocasiones en donde Jaycee estaba secuestrada. Les voy a relatar algunas de las más increíbles. Por ejemplo, en un principio o nunca ellos conectaron el secuestro de Catherine Callaway, ¿se acuerdan? La joven de 25 años que él había secuestrado unos años antes. Nunca conectó ese secuestro con el secuestro de Jaycee, que también había sido cercano a donde él había secuestrado a Catherine anteriormente. En otra ocasión, en 2002, recuerden que él estaba bajo libertad condicional, llamaron a los bomberos porque un niño había sufrido, o un menor había sufrido un accidente en una piscina en la casa de Garrido, y por supuesto como él estaba en libertad condicional, a él no se le permitía estar cerca de ningún menor, y este incidente, a pesar de que los bomberos acudieron al lugar, no fue informado a su oficial de libertad condicional, porque de haberse informado esto, entonces el oficial de libertad condicional hubiera procedido, ya que él estaba rompiendo su libertad condicional, y es muy probable, o es casi 100% probable, que hubieran descubierto a Jaycee y a sus hijas en casa de Garrido. En 2006, un vecino de Garrido informó a la policía que él tenía carpas en su patio trasero, en donde él veía niños en esa área. La policía acudió a hablar con él, y ustedes saben ya, debido a su libertad condicional y al hecho de que él no podía estar cerca de menores. El policía que acudió solamente habló con él unos 30 minutos, no revisó la casa según el informe que luego se dio, no pasó de la puerta ni siquiera, y solo le hizo una pequeña advertencia de que si era cierto que él tenía personas en el patio trasero viviendo en unas tiendas, eso significaría que estaba violando un código de seguridad. Es decir, que él ni siquiera, como les digo, pasó a verificar si realmente estaba en violación de ese código, y solamente lo dejó con esa pequeña advertencia. En otra ocasión, un oficial de libertad condicional se topó en casa de Garrido con una niña de unos 12 años, él al parecer informó eso,
y le creyó la mentira o la explicación de Garrido de que se trataba de su sobrina y que el papá de la niña sabía que ella estaba ahí, que él simplemente la estaba cuidando. El oficial no hizo absolutamente nada para verificar esta información que él estaba dando, a pesar de que estaba prácticamente a una llamada de hacerlo, simplemente con pedirle el número del supuesto padre de la niña y llamarlo y preguntarle si era cierto lo que él estaba diciendo, pero no lo hizo. Y esto sucedió porque Garrido fue clasificado de manera errónea por el Estado como un delincuente de baja categoría que solamente necesitaba supervisión, y por eso entonces el oficial no procedió a verificar su información. Ahora bien, volvamos a la época en la que las niñas de Jaycee nacieron. Ella contó después, más adelante, que en ese momento, cuando las niñas nacieron, entonces con el pasar del tiempo los castigos fueron disminuyendo, también los abusos hacia ella fueron disminuyendo, tenía más libertad, porque incluso hasta podía salir con las niñas. Ellos salían todos juntos en familia, a la playa, a veces a ferias y a lugares muy públicos. Garrido se sentía tan cómodo saliendo con ella porque ya algunos de los rasgos de Jaycee, ustedes saben, esos rasgos de niñita de 11 años, se habían desaparecido porque ya ella era una adulta joven y se parecía muy poco a la niña que él se había llevado. Además, también jugaba a favor de Garrido el hecho de que él había manipulado muy pero muy bien a Jaycee, de tal forma que ella le tenía terror tanto a él como al mundo exterior. Ella contó más adelante también que se le había manipulado de tal forma que se le hizo creer que el mundo exterior era horrible, que no había nada para ella allá, y que, como les digo, en un principio él comenzó a trabajarla de tal forma que se le presentó como el único salvador o la única persona a la que ella le interesaba. Por eso ella sentía que el mundo era peligroso y en ningún momento en algunas de esas salidas intentó escapar. La complicidad entre Garrido y su esposa era tan pero tan estrecha que en una ocasión que él regresó a la cárcel debido a que violó su libertad condicional, ella se quedó cuidando a Jaycee y a las niñas como si nada estuviera pasando, es decir, como si no se tratara de un secuestro ni nada por el estilo, sino simplemente como si se tratara de alguien de parte de su familia. Aún así, más adelante, cuando Garrido regresó a la casa de su encierro, de todas formas, Nancy, la esposa de él, comenzó a sentirse celosa de Jaycee. Entonces, Garrido lo que hizo fue que, para remediar un poquito el asunto, le pidió tanto a Jaycee como a las dos niñas que llamaran o que trataran a Nancy como su madre, que le llamaran mami o lo que sea, y que Jaycee debía decirle a sus dos niñas que ella era su hermana mayor, no su madre. Para que ustedes entiendan el grado de terror y miedo que Jaycee sentía hacia Garrido, más adelante, cuando ya ella era también más adulta, él abrió una pequeña imprenta. Eso fue en el tiempo en que ya él la dejaba salir y todo lo demás. Entonces la puso a ella a cargo de los diseños. Esto quiere decir que ella tenía acceso a una computadora con internet, a un teléfono y a hablar con personas, es decir, con los clientes que ella atendía. Aún así, ella dice que era tal el terror que ella sentía, y además el hecho de que él le había metido en la cabeza que su familia se había olvidado de ella, que a pesar de que ella estaba a un clic de distancia de su madre, ella nunca se atrevió ni a escribirle por correo, es decir, por correo electrónico, ni tampoco a llamarla, porque él había manipulado de manera magistral para que ella ni siquiera, estando relativamente en libertad, deseara escapar. Ahora bien, nos vamos al 24 de agosto del 2009. Este día Garrido visitó la universidad, el campus de la Universidad de California, junto con las dos niñas. Él lo hizo para repartir propaganda, esos brochures que hablan acerca de cualquier cosa religiosa, de esos que yo conozco muy bien porque yo estuve predicando durante muchos años con los testigos de Jehová. En fin, él fue a esa universidad a repartir esos papeles junto con sus dos niñas y también a pedirle a las autoridades encargadas de la universidad que le dejaran presentar un tipo de discurso o disertación allí en la universidad. En el momento en que él se presentó con estas personas, ellos notaron un comportamiento como extraño en las dos niñas. Ellos dicen que las veían como muy robóticas, como muy sumisas, muy tímidas, es decir, un comportamiento extraño para unas jovencitas preadolescentes como ya ellas eran en ese entonces. Una de ellas creo que ya era adolescente y la otra era
preadolescente, si no recuerdo mal. Ellos lo que hicieron es que le dijeron que tenían que averiguar el asunto, si se podía o no se podía, y que entonces regresara al día siguiente para que pudiera tener una respuesta a su solicitud. En ese periodo, es decir, las horas que pasaron entre que él se fue y que tenía que volver al día siguiente, uno de los oficiales de la universidad se encargó de hacer como un chequeo de antecedentes del hombre, y entonces allí descubrió sus antecedentes y el hecho de que estaba bajo libertad condicional y que no le estaba permitido acercarse a menores. Así que al día siguiente, cuando él regresó para verificar si le iban a dejar hacer su asunto con las dos niñas, él fue arrestado bajo quebrar su libertad o violar su libertad condicional. Cuando él iba de camino a la comisaría, él le dijo a los oficiales que las dos niñas eran de un familiar, que él las estaba simplemente cuidando y que por eso ellas estaban con él en ese momento. Lo más extraño de este asunto es que un mes antes a él se le había prohibido nuevamente acercarse a menores, y además el campus de la universidad estaba fuera del rango que a él se le permitía poder viajar libremente. A pesar de estas dos cosas en las que él estaba ¿cómo se dice? Rompiendo, por así decirlo, ahora mismo no me viene la palabra, ellos lo dejaron ir y simplemente le dijeron que volviera al día siguiente para que entonces pudieran hablar un poquito más acerca del asunto que se dio en la universidad. Ustedes saben, el hecho de que la universidad se encontrara que las niñas estaban un poquito extrañas. Al día siguiente, el 26 de agosto, él se presentó en la comisaría junto con su esposa Nancy, las dos niñas y con Jaycee, a quien presentaron con el nombre de Alisa. Este nombre se debe a que desde un principio, cuando ellos se la llevaron a su casa, le prohibieron ni siquiera utilizar, es decir, de tal manera le prohibieron utilizar su nombre que ni siquiera le permitían escribirlo. Así que ella decidió con el tiempo adoptar el nombre de Alisa debido a un programa que le permitían ver, de los pocos programas que le permitían ver, llamado ¿Quién manda a quién?, en donde una de las actrices que trabajaba allí en el programa se llamaba Alisa, o se llama Alisa porque se trata de Alyssa Milano. El oficial lo que hizo cuando se presentaron allí es que separó a las mujeres y a él se lo llevó, es decir, se llevó a las mujeres a un lugar y a él se lo llevó a otro lugar. Esto lo hizo para verificar las identidades de cada una de ellas. Entonces, cuando les tocó hablar con Jaycee, ella se mantuvo firme diciendo que ella se llamaba Alisa y que sí les dijo que las dos niñas eran sus hijas y que ella sabía del pasado de Garrido, pero que en el presente él era un hombre bueno. Es decir, que ella les quiso decir en pocas palabras que ella no tenía ningún problema con que las niñas estuvieran alrededor de él y que por eso no debía castigarse. Cuando le preguntaron a las niñas, ellas también apoyaron la historia de su madre, Jaycee, de que se trataba de un hombre bueno, que él no las maltrataba, que nunca les había hecho daño. Cuando los oficiales siguieron presionando a Jaycee acerca de quién realmente era ella, entonces en ese momento se puso a la defensiva y les dijo que se trataba de una madre, que ella era una madre maltratada por su anterior pareja y que ella estaba escondiéndose de esa pareja que la había maltratado en el pasado. Ella le dijo que venía huyendo de ese maltrato desde Concord, que queda en Minnesota. Entonces la policía de California lo que hizo fue que se comunicó con la policía de ese lugar, de donde ella dice que venía. Cuando el sargento de la policía de Concord, Minnesota, se presentó, ella parece como que se asustó y entonces sí, en ese momento admitió quién era ella. Les dijo que ella había sido secuestrada a los 11 años de edad. También, es decir, era tan fuerte el condicionamiento que él tenía sobre ella que ella ni siquiera se atrevió a decir su nombre verdadero en voz alta, sino que cuando les dijo cómo se llama en realidad, lo que hizo fue que escribió su nombre. En ese momento se procedió a poner bajo la custodia del FBI a Garrido y a su esposa Nancy, y fue allí cuando entonces, miren, ya hasta se me pone la piel así como de gallina, fue allí cuando el FBI comunicó a Jaycee con su madre, Terry. ¿Recuerdan cómo iniciamos el relato? Que ella la llamó y le dijo que era ella y que estaba bien. Imagínense ustedes, quizás, si algunas de ustedes que están mirando son madres, que tengan que pasar por un trauma como este, lamentablemente, porque Terry dice que durante esos 18 años que Jaycee estuvo desaparecida, ella recibió muchas llamadas de personas crueles diciéndole que eran su hija o que sabían dónde ella estaba. Es decir, ese tipo de llamadas de personas como que parece que no tienen cerebro. Y cuando ya Jaycee se comunicó con ella ese día, ella pensó que se trataba de otra llamada más de esas de broma,
de esas bromas crueles que le habían hecho en el pasado. Pero lo bueno es que en esta ocasión sí se trataba de su hija Jaycee. Ella, cuando recibió esa llamada, estaba en su oficina, en el trabajo. Ella cuenta que cuando ella supo de su hija que había aparecido, comenzó a gritar por todas partes en su oficina diciendo que su hija había aparecido, que su hija había aparecido. Por supuesto, Jaycee y su madre se reunieron, también las dos niñas de Jaycee se reunieron con quien ahora ellas sabían o iban a conocer como su abuela. Poco tiempo después, tanto Jaycee como sus hijas recibieron ayuda de una psicóloga especializada en este tipo de traumas de personas que habían pasado por situaciones de cautiverio y también situaciones muy traumáticas. Es decir, sobrevivientes de crisis extremas. Ese es el término, esa es su especialidad. Ella las trasladó como a un tipo de rancho en donde ellas recibían la terapia de parte de ella, también ayudada de animales que tenían en ese rancho donde ellas recibían la terapia. Jaycee dice que este tipo de terapia le ayudó bastante a ella en estar en contacto con animales, más la ayuda profesional, por supuesto, de la psicóloga. Ayudó también a sus hijas. En 2011, Jaycee escribió un libro en donde relataba toda su experiencia desde el momento en que fue raptada, toda su experiencia en cautiverio, hasta el momento en que apareció nuevamente. Trató de normalizar lo más que pudo su vida, se mudó con sus dos hijas a su propia casa, decidió adoptar unas mascotas que ella tenía cuando estaba todavía en cautiverio con Garrido. Inscribió a sus hijas a la escuela. Por supuesto, el rostro de sus hijas y sus nombres no se conocen porque en aquel entonces eran menores, y ella decidió también, por supuesto, tratar de mantenerla lo más que se podía del ente público para que tuviera una vida normal. También con la ayuda de su hermana, que no veía desde que era una bebé, porque cuando ella desapareció su hermana tenía menos de 2 años. Su hermana la ayudó a aprender a conducir y ella pudo entonces conseguir su carnet para poder conducir. Y en 2016 publicó su segundo libro en donde relata su vida después del cautiverio. Ahora bien, ¿qué pasó con Garrido y su esposa? Ellos fueron, por supuesto, condenados. Esto sucedió en el 2011. Déjenme leerles los años que le cayeron a cada uno para que no me vaya a equivocar. A Garrido le dieron 431 años de prisión y a Nancy 36 años a cadena perpetua. Es decir, que antes de los 36 años ella no va a salir y es muy probable que también pase toda su vida allí en la cárcel. Si tienes alguna pregunta acerca de este caso, algún comentario, algo que quieras aportar, quizás tú conocías este caso, porque la verdad es que fue bastante difundido. Imagínense un caso que se resuelva después de 18 años, que la joven aparezca sana y salva, bueno, relativamente, porque psicológicamente no es que estaba quizás en muy buen estado, pero lo importante es que apareció viva y su familia se pudo reunir con ella y dar como un cierre a ese capítulo horrible de sus vidas. Si tú quizás conoces más acerca de este caso, detalles que puedas aportar para que conozcamos tanto quienes ven este video y también para que lo conozca yo, te lo agradecería que lo pongas aquí debajo en los comentarios. Y recuerda que me apoyas muchísimo si le das me gusta a este video, porque voy a entender que te gustó esta nueva sección y que puedo seguir subiendo más. Mi idea es subir un video de este tipo cada semana, es decir, con relatos diferentes de niños y niñas y adolescentes que quizás hayan desaparecido, casos no resueltos y casos resueltos. Así que dame tu apoyo, dímelo aquí debajo en los comentarios si te gustó y dale dedito arriba. Y suscríbete si es la primera vez que llegas a mi canal. Ya que me despido, muchísimas gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. Bye.